Tres escalofriantes historias de vigilantes nocturnos, en situaciones malditas y siniestras. Las sombras acechan en cada rincón de la colonia, donde Javier ha luchado por sacar adelante a su hija Valeria, de apenas 6 años. Cada noche, él se convierte en el vigilante de un viejo edificio en ruinas, esperando el amanecer, aunque el miedo lo aplaste como una pesada losa. Aquel lugar se ha transformado, en su mente, en un laberinto sombrío, donde la inseguridad y el terror parecen tener su morada. Los murmullos que flotan en el aire son ecos de una desdicha escondida, voces de almas perdidas que le susurran advertencias entre los ladrillos agrietados. Javier intenta ignorarlos, convencido de que son solo ecos de su angustia, pero una parte de él siente que ahí, en la oscuridad, algo observa. Mientras camina, la penumbra se vuelve densa. Su corazón late con fuerza. Una sensación acuciante de ser observado lo invade. Los rumores de desapariciones en la colonia taladran su mente, iluminando su rostro con el sudor frío del temor. Y justo cuando cree que se siente más solo, se encuentra con su mayor pesadilla. Fotos de Valeria esparcidas por la sala de control, imágenes que él nunca tomó. Una punzada de terror atraviesa su pecho. ¿Quién las tomó? ¿Cómo? Cada fotografía es como un golpe que retumba en su corazón, añadiendo más peso a la carga que ya soporta. La ansiedad se apodera de él, busca respuestas, ansía entender el horror que anida a su alrededor. La figura de Carlos, su amigo y mentor, se dibuja en su mente como un espectro. Una sonrisa persuasiva y una actitud amigable ocultan un abismo oscuro. Las piezas del rompecabezas empiezan a encajar de forma inquietante. La desconfianza crece como una sombra. Javier se siente como un hombre en un juego macabro, donde cada movimiento podría costarle la vida. Pero el mayor miedo es la helada certeza de que su vida no solo depende de los hombres, sino de algo más siniestro que acecha en la oscuridad. Una ráfaga de frío le atraviesa al recordar las historias de su abuela sobre el vigilante nocturno, cuyo susurro se hacía realidad en cada esquina del vecindario. Mientras la noche avanza, las sombras parecen cobrar vida, danzando a su alrededor con formas retorcidas y grotescas. Cada rincón que recorre es un camino al abismo, y sí, allí, las evidencias sobrenaturales empiezan a asomar, alimentadas por leyendas olvidadas. Las luces titilan, se apagan y vuelven a encenderse, como si en sus dudas el edificio respirara. De repente, los susurros se convierten en gritos desgarradores que atraviesan la piel y lo obligan a enfrentar la verdad que nadie quiere ver. Javier se encuentra con Carlos, quien revela su verdadera identidad. Su rostro, que un día fue familiar, ahora es un monstruo. La desconfianza ya no es solo un juego, es la realidad a la que se enfrenta. ¿Podrá salvar a Valeria de este terror inminente? Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La noche avanza con una desesperación aplastante. Los gritos resuenan en su mente y su corazón palpita como un tambor de guerra. Javier se da cuenta de que la verdad no solo se encuentra en la carne, sino que espectros de su pasado y futuros inciertos comienzan a fusionarse en una danza espectral. La pregunta lo atormenta. ¿Podrá encontrar la valentía para enfrentar el oscuro despertar que se cierne sobre él y su hija? Y al mirar una vez más hacia la oscuridad, siente que el reloj avanza implacable, llevándolo más cerca de un final que podría ser mortal. Las sombras se retuercen con una fuerza inusual, como si cobraran vida propia en aquel viejo edificio. Javier siente que su determinación comienza a desmoronarse, aplastada por el terror que lo rodea. A cada paso, las voces de las almas perdidas resuenan más intensamente, y él se pregunta si realmente hay alguna esperanza de escapar de esta pesadilla.
De repente, el eco de risas infantiles rompe la penumbra. Javier se detiene en seco. No puede ser. Valeria. La voz de su hija, tan clara y dulce, retumba en sus oídos. Se desespera al pensar que podría estar en peligro. De forma instintiva, se adentra más en las profundidades del edificio, buscando la fuente de esa risa que podría ser la única luz en su abismo. Sin embargo, lo que encuentra es un pasillo interminable con paredes cubiertas de grafitis sin sentido, cada uno más amenazador que el anterior. Lo que parecía ser un camino familiar se convierte en un laberinto de sombras. Al fondo, una puerta entreabierta emite un tenue resplandor, tentador y aterrador a la vez. Con el corazón en la garganta, avanza hacia ella, sintiendo que la brisa helada se convierte en un cuello de botella, dificultando su respiración. Al abrir la puerta, se encuentra en un salón cubierto de juguetes desordenados. En el centro, Valeria juega despreocupada. Sin embargo, algo en su expresión es extraño. Su mirada está vacía, como si mirara a través de él. «Papá, ven a jugar», dice con una voz que resuena con eco lejano, como si hablara de un mundo aparte. Javier siente un estremecimiento helado recorrerle la espalda. Esto no es su hija. La imagen perfecta del amor paterno se tambalea. Las risas inocentes se han vuelto risas crueles y el salón parece perder color, transformándose en un escenario de pesadilla. Las sombras se agitan, dando vida a figuras oscuras que empiezan a acercarse, sedientas de algo. Que un simple juego. ¿Dónde estás?, grita Javier, y su propia voz retumba en el vacío, pero su hija permanece indiferente. Es como si algo o alguien estuviera jugando con su mente, alimentándose de su desesperación. Las sombras continúan acercándose, sus formas distorsionadas llenando su visión, y la risa que alguna vez le dio esperanza se convierte en un clamor frágil. El horror de la situación se adueña de él. No sabe si Valeria está atrapada ahí, en esos oscuros juegos, o si es parte de la trampa que ha tendido el mismo Carlos. Con una determinación febril, Javier intenta romper el hechizo, gritando su nombre. «Valeria, eres mi luz, ven aquí». La risa se detiene de golpe, seguido de un silencio abismal. La expresión de su hija cambia brevemente, como si viniera a sí misma, pero apenas una fracción de segundo, antes de que caiga de nuevo en la trampa de la oscuridad. Desesperado, Javier se lanza hacia ella, pero las sombras lo aprisionan, enredándose alrededor de sus pies como serpientes. Un susurro helado surge de las tinieblas. «No puedes salvarla, Javier». La voz de Carlos se sobrepone a las de los fantasmas, modulando cada palabra como un eco de muerte. El miedo se convierte en rabia, un fuego de combate que lo empuja a luchar por su hija. Con un último esfuerzo, se libera de las sombras, pero no sin consecuencias. Las figuras comienzan a desvanecerse, llevándose consigo la risa, la luz y, lo más terrorífico, la imagen de Valeria. Javier cae al suelo, jadeando, mientras el silencio se apodera del lugar. La realidad le golpea. Carlos no solo ha manipulado la mente de su hija, ha abierto una puerta a algo infinitamente más oscuro. Con el corazón en llamas por la pérdida y el temor, se levanta. ¿Qué le ha hecho a Valeria? ¿Cómo romper el hechizo? Sin tiempo que perder, vuelve a buscar respuestas, pero el edificio parece volver a transformarse, cambiando su forma con cada paso que da. Las paredes parecen reírse de él, burlándose de su desesperación, mientras el tiempo se convierte en un aliado del terror. Un pensamiento asfixiante lo envuelve. ¿Qué sucederá si Carlos ya ha creado su propio ejército de sombras? Las luces comienzan a titular nuevamente, y un grito desgarrador resuena por los pasillos. Javier siente que su corazón se detiene, mientras lo atrapa una sensación punzante, una espina de horror. Valeria podría estar más cerca de lo que imagina. ¿Podrá Javier tomar la decisión correcta antes de que sea demasiado tarde? Javier se levanta, su respiración entrecortada ahogada por la angustia. Las luces parpadean como si presagiaran lo que viene, y el eco del grito que ha resonado como un trueno lo embriaga con miedo. No importa la distancia, el instinto paternal lo empuja hacia adelante.
La esencia de Valeria, su risa, su fragilidad, lo llama desde las profundidades del terror, recordándole que no puede rendirse. Con cada paso, el aire se vuelve más espeso, como si el propio terror demande su peso. Edificio respirara a través de él. Las sombras, antes meras figuras, ahora susurran una canción siniestra, atrayendo cada vez más su atención. Imágenes distorsionadas de su hija juegan en su mente. Su risa, sus abrazos, se entrelazan con las risas burlonas que resuenan en los pasillos. Javier se aferra a cada recuerdo, como un salvavidas en un mar de desesperación. Al girar la esquina, se encuentra con un espectáculo que le quita el aire. Un grupo de sombras contorsionadas, jugando con una cuerda, riendo y burlándose de él. Las figuras parecen burlonas en su inhumanidad, sin rostro, pero tan cercanas. En el centro hay una muñeca rota que podría haber pertenecido a Valeria, sus ojos vacíos reflejando la misma desolación que siente Javier. ¡Valeria!, grita con desesperación, su voz un eco ahogado en sus propias palabras. El tiempo se detiene un instante. Las sombras se congelan y el juego cesa. La muñeca cae al suelo con un golpe seco, resonando como un tambor del juicio. Y entonces una figura emerge del grupo, Carlos. Su sonrisa es amplia, pero en sus ojos hay una oscuridad que apenas puede describir. «¿Buscando a tu niña? Aquí es donde los sueños vienen a morir, amigo», dice, su voz suave como un terciopelo, pero tan cortante como una navaja. «¿Qué le has hecho?», apura Javier, sintiendo cómo la ira y el miedo lo consumen al mismo tiempo. La imagen del rostro demacrado de Carlos provoca un instante de miedo visceral, recordándole que lo peor no puede estar muy lejos. «Oh, nada que no pueda remediarse. Solo juega y deja que las sombras se encarguen de todo», responde, gesticulando hacia las criaturas oscuras que lo rodean, que ahora parecen inquietas, como si aguardaran una señal. La desesperación se convierte en resolución. «Déjala en paz», exige, pero sus palabras son un desafío vacío frente al horror que se despliega. Las sombras comienzan a acercarse aún más, como si percibieran el desafío en su voz. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, Javier siente un destello de luz, una chispa de valentía, una fuerza que lo anima a luchar, a no dejar que el miedo lo consuma. «Eres solo un monstruo», se dice a sí mismo, al tiempo que visualiza a Valeria, su sonrisa iluminando su mente, empujándolo hacia adelante. Entonces asume una posición defensiva. Las sombras se abalanzan sobre él, pero Javier se desplaza con rapidez. Cada movimiento está lleno de determinación, como si estuviera intentando cortar la tela del destino. Las risas grotescas se intensifican, llenando el aire con un clamor casi imposible de soportar. En un giro audaz, logra desviar a una sombra que intenta apresarlo, y ésta responde con una furia ensordecedora. Cuerpos oscuros se entrelazan, creando un caos espeso a su alrededor. Carlos observa, divertido, pero dentro de sus ojos un destello de preocupación florece. Y en ese frágil instante, Javier entiende, no está solo. Todas las risas, los ecos, todo lo que había alistenado estaba relacionado. A través de las miradas, todo lo que... Oscuridad. Comienza a escuchar la voz de su hija, un susurro que reafirma su deseo de luchar. «¡Papá!», llama, y el sonido de su voz sella la conexión entre ellos. Javier siente su corazón latir con fuerza. Sabe que el tiempo se le agota. Las sombras sueltan su risa cruel, devorando la luz que se aferra a su alma. «¡Valeria!», grita, y el eco resuena en los pasillos como una guerra. Las sombras vacilan, recolectando miedo del desafío de su voz. Ahora o nunca. Y entonces una grieta comienza a formarse en el oscuro manto de sombras. Una luz tenue, como la esperanza, abre un camino. Es un momento, pero suficiente. Javier sabe que debe atravesarla. Pero antes de que pueda dar el paso decisivo, el pasillo se oscurece aún más. La risa de Carlos se transforma en un grito, aunque no de dolor, sino de ira. «No te atrevas a cruzar esa línea».
Javier siente el frío aferrarse a su piel, y en un susurro helado, la duda lo alcanza. ¿Está listo para enfrentar lo que hay del otro lado? ¿Podrá salvar a Valeria antes de que todo se desvanezca de su mente? El eco del grito y la sombra amenazante de su pasado están más cerca que nunca. La oscuridad se cierne sobre Javier como un océano impenetrable. La risa de Carlos resuena en su mente, cada nota una aguja de terror que se clava hondo. Siente el palpitar de su corazón, un tambor de guerra que clama por Valeria, pero la ansiedad lo paraliza. ¿Debería dar ese paso hacia la luz o sería mejor retroceder y dejar que la locura se lo lleve todo? Con un último aliento profundo, recuerda la calidez de su hija, su abrazo fuerte y reconfortante. Sin embargo, la imagen se ve empañada por las sombras que crecen y se deforman, como si se burlaran de su desesperación. Un movimiento sorprendente a su derecha lo hace alertarse. Una sombra se desplaza y logra capturar su atención. Cautelosamente, Javier se dirige hacia la grieta iluminada, siente la atracción de la claridad, pero las sombras no se quedan quietas. Se agitan, se retuercen y una risita burlona surge entre ellas. ¿A dónde crees que vas, papá?, pregunta una voz muy parecida a la de Valeria, pero distorsionada por la maldad. ¡Cállate!, grita. Un impulso salvaje lo lleva a correr, desafiando el oscuro abrazo que intenta envolverlo. Lucha por mantenerse firme, por no dejar que la locura tome el control. El frío aumenta, es un hielo que parece venir desde el centro del edificio, un frío que entumece su corazón. Un eco lejano resuena. «Papá, no te detengas». La autenticidad de la voz lo envuelve, es una llama en la oscuridad. Sin pensarlo, se lanza hacia la luz, el pánico en su pecho ahora convertido en energía. Cuando finalmente alcanza la grieta, las sombras emiten gritos de rabia. Javier se lanza a través de la luz, el calor lo envuelve en un instante, pero las risas no cesan. Aquí, en el lado de la luz, encontrarás tus peores pesadillas, le susurra Carlos, quien parece perder la forma humana, convirtiéndose en una amalgama de sombras y risas. Sin embargo, una revelación impactante lo golpea. Lo que siente, que va más allá del terror, es lo que su hija necesita. Valeria no está aquí para ser salvada, está aquí para ser liberada. Las sombras que intentan apoderarse de su esencia son las propias palabras no pronunciadas, los recuerdos atormentados que Javier ha estado guardando. «No tengo miedo de ti», grita, y la luz a su alrededor parece intensificarse. Las sombras chirrían, dejan escapar gritos agudos, pero Javier avanza, decidido. Con cada paso, siente que el eco de su amor por Valeria lo fortalece, empujándolo a seguir. Avanza más allá del umbral. De repente, se encuentra en un lugar familiar, el antiguo patio donde solían jugar juntos. Pero hay algo extraño en el aire. Una niebla oscura se extiende, cubriendo la nostalgia con un velo siniestro. Las risas se han transformado. El patio está lleno de ecos distorsionados de risas infelices. Ahí, en el centro del patio, una figura se erige, Valeria. Su rostro muestra una mezcla de alegría y tristeza. Su vestido ondea en un viento que no existe. «Papá, ¿por qué tardaste tanto?», pregunta con una voz que causa una punzada de dolor en su corazón. Javier se detiene, asfixiado por la mezcla de aliento y terror. «Valeria, estoy aquí para llevarte a casa», afirma, extendiendo la mano hacia ella. Pero antes de que ella pueda responder, un grito ensordecedor corta el aire, resonando desde lo más profundo de la oscuridad que rodea el patio. Las sombras han seguido, más feroces, más voraces. Una ola de oscuridad avanza, buscando tragarse la luz que destella por la presencia de Valeria. «No cedas a la oscuridad, papá», le advierte Valeria, su rostro confuso ante la violencia del enfrentamiento. «Ellos quieren que te quedes aquí para siempre».
Las sombras, con su chillido, se lanzan hacia él. Javier siente sus manos frías alrededor de su cuello, la presión creciente como una serpiente apretando su corazón. La desesperación lo inunda. Las sombras quieren consumir lo que queda de su esperanza. «¡Levántate! ¡No te dejes atrapar!», grita Valeria, el brillo en sus ojos debilitándose. Javier se aferra a su amor, a su voluntad por salvarla. Con un grito de desafío, lanza su brazo hacia adelante, hacia Valeria, la luz estallando en un último esfuerzo. Y de repente, algo en el ambiente cambia. La oscuridad parece retroceder, pero Javier sabe que la lucha no ha terminado. ¿Podrá rescatar a Valeria de las sombras que amenazan con devorarlas o caerá en el abismo junto a ellas? Un nuevo grito, ahora desconocido, flota en el aire, cuestionante, colosal. ¿Quién está detrás de la puerta que se abre en la niebla? La niebla se espesa, como si respirara, y la figura que aparece detrás de la puerta es un cúmulo de luces titilantes que emanan un brillo inquietante. Javier parpadea, la confusión y el miedo entrelazándose en su pecho. La risa de las sombras aún resuena a su alrededor, como un eco persistente que le recuerda cuán cerca está del abismo. «¿Quién eres?», pregunta, su voz temblorosa al romper el silencio amenazante. La sombra tras la puerta no responde de inmediato, simplemente avanza, sus contornos volviéndose más nítidos, revelando un rostro reconocible, pero distorsionado por el sufrimiento. Es la imagen de su esposa, Laura. Sus ojos, antes cálidos y reconfortantes, ahora parecen vacíos, como si las luces de la puerta las hubieran devorado. «Javier», murmura, y el sonido es un susurro lleno de dolor. «No debes estar aquí. Ellos están buscando más que a Valeria». Las sombras convulsionan, susurrando y riendo en un coro macabro. El miedo comienza a apoderarse de Javier, pero hay algo en la voz de Laura que lo retiene. «¿Qué quieres decir?», pregunta, su corazón latiendo con fuerza al recordar los días de felicidad que pasaron juntos. «No hay tiempo», continúa Laura, pero las sombras no la dejan terminar. Con un grito desgarrador, se abalanzan hacia ella, como si quisieran silenciarla para siempre. Javier siente que la desesperación lo ahoga, no puede perder a otra persona que ama. «¡Destrózalos!», grita, siente la ira, el amor por su familia desgarrando la oscuridad. Un destello de luz lo rodea, invadiendo el patio. Las sombras chillan, retrocediendo, pero no son derrotadas. Al contrario, parecen alimentarse de su miedo, creciendo más temibles y voraces. «No, papá, no te acerques a ella», grita Valeria, su figura tambaleándose mientras intenta hacer retroceder la oscuridad que amenaza con arrastrarlos a todos. La figura de Laura titila, sus ojos llenos de lágrimas y dolor. «Tienes que elegir, Javier, ella o nosotros, tu amor o tu deseo de escapar». Las palabras de Laura se clavan en su mente como un puñal. ¿Qué sacrificio está dispuesto a hacer por su hija? Un torrente de emociones borbotea en él, una mezcla de rabia, tristeza y un amor que brilla casi como una luz en esa oscuridad implacable. «Nadie se va, nadie toca lo que es mío», grita Javier, el poder de su declaración resonando. Un resplandor brota de su pecho, extendiéndose hacia las sombras. Ellas chillan, gritan, pero la luz parece cada vez más fuerte, como si las palabras estuvieran insuflando en él una fuerza nueva. De repente, la figura de Laura comienza a desvanecerse, como si el mismo aire la reclamara. «No, Laura, no te vayas», grita Javier, extendiendo la mano, pero ella se disuelve en el aire lleno de niebla. «Debes decidir, Javier», susurra Valeria desde atrás. «Elige, elige». El patio entero comienza a girar, ruido ensordecedor por todos lados. Las sombras ejercen su poder. Ellas intentan llevarlo a la locura, mientras sus gritos se burlan de él.
Pero la luz dentro de Javier sigue creciendo. Siente que su amor por Valeria y su deseo de protegerla lo hacen más fuerte. Las sombras se preparan para lanzarse a la carga. Javier revuelve hacia Valeria. El tiempo se detiene por un instante. «Voy a luchar por ti», le jura, y la luz explota en un destello cegador. Sin embargo, el grito de Laura reverberando en su mente le deja un eco de terror. La puerta seguía abierta. La pregunta lo asalta nuevamente. ¿Quién estaba detrás de esa puerta? Un último giro en la niebla abre un oscuro abismo. De ahí emerge una sombra monumental, un ser que parece querer devorarlo todo. La oscuridad comienza a susurrar nombres, recuerdos que no había querido enfrentar. «Es hora de descubrir», murmura una voz profunda y resonante, cada sílaba un trueno que sacude la esencia de Javier. «Cuando caiga, perderás todo». Javier siente que se cierne sobre él una tormenta de peligros. La elección ya no parece ser entre Valeria y su esposa, sino entre su propia vida y la oscuridad que amenaza con consumirlo por completo. ¿Podrá el amor triunfar sobre la oscuridad o la desesperación lo llevará a la caída? Se pregunta mientras la sombra se abalanza en su dirección y el terror lo envuelve una vez más. El tiempo se acaba. ¿Qué se revelará cuando enfrentarse a lo que ha escondido en su corazón? La respuesta está más cerca de lo que imagina. El miedo se convierte en una vibración palpable cuando la sombra monumental se avanza hacia Javier. Su figura oscura, como un manto de olas negras, se precipita, amenazando con engullirlo. En ese instante, el tiempo parece colapsar. Cada parpadeo estira la realidad, haciéndolo sentir que ya no en su hogar. «¡Valeria!», grita mientras se da la vuelta, buscando la pequeña figura de su hija. La niebla se arremolina, dejando al descubierto su sonrisa asustada, pero el terror en sus ojos es inconfundible. Todos los recuerdos felices que Javier había acumulado a lo largo de los años comprimen su pecho, como si la sombra estuviese intentando extraerle la vida. «¡Papá, corre!», le advierte, pero su voz se ahoga en el clamor de las sombras que chillan, alimentándose de la angustia. Javier siente los latidos de su corazón retumbando en sus oídos, su mente intentando encontrar una salida. La figura oscura se detiene un momento, girando lentamente, como si tratara de encontrar su objetivo. «¿Qué deseas de mí?», pregunta Javier, su voz temblando entre la determinación y el pánico. Con una risa escalofriante que resuena en el aire, la sombra se transforma, revelando fragmentos de rostros de personas que ha perdido, rostros que lo han perseguido en sus sueños. La visión de Laura se mezcla con la risa de amigos que ya no están, y su pecho se siente oprimido. «Deseamos tu entrega», murmura la sombra, «todo lo que eres en forma de dolor». Las palabras atraviesan su mente como una flecha, y Javier siente el aire helado de la desesperanza. «No tomarás nada de mí», responde, su voz ahora firmemente anclada en el amor por su hija. «Nadie me apartará de ella, tú no me derrotarás». Las sombras parecen vacilar, titilando como una llamita en medio del viento, pero no se detienen por completo. En su desesperación, Javier recuerda la luz que había sentido al principio. Cierra los ojos y llama a todas las memorias que atesora. Risas, caricias, momentos que nunca debieron perderse. Una luz resplandece, esta vez con más fuerza, como si un fuego se encendiera en su interior. El brillo ilumina su rostro mientras se hace más intenso, empujando a las sombras hacia atrás. «Tú no sabes quién soy», grita, y se lanza hacia la oscuridad, el calor que emana de su interior convirtiéndose en una ola de luz pura. La sombra se disuelve en gritos, pero en lugar de sentirse victorioso, Javier siente el abismo volver a acercarse, más ansioso que antes. Valeria, con las manos temblorosas, se aferra a su muñeca, mirándolo con ojos grandes y oscuros.
Papá, no dejes que te arrastre, suplica, el miedo reflejándose en sus facciones infantiles. ¿Qué más quieres de mí?, pregunta, su voz casi un susurro al borde del quiebre. Las nieblas empiezan a robarle la visión, mientras un frío profundo penetra en su piel. Las respuestas que busca parecen flotar fuera de su alcance, como sus recuerdos más preciados. Es hora de que todo sea revelado, musita la voz profunda de la sombra, resonando en el vacío que está creando. Verás lo que has ocultado, lo que te ha llevado a este momento. Te enseñaremos tus verdaderos miedos. Javier siente que la luz en su interior comienza a fluctuar, oscilando entre la esperanza de salvar a su hija y la morfología de lo oscuro que amenaza con devorarlo. El aire alrededor se vuelve denso, como si el mundo entero se preparara para un colapso inminente. En ese momento, Valeria se suelta y dan un paso hacia la sombra, sus labios moviéndose en un susurro. ¿Papá? La desesperación se apodera de Javier. ¿Equivocó la decisión al tratar de luchar? O peor aún, ¿podría haber perdido a la única persona por la que vale la pena pelear? ¡No! ¡Valeria, vuelve!, grita, la voz llena de una urgencia desgarradora, mientras siente que la oscuridad gira a su alrededor. La escena se vuelve borrosa, el terreno bajo ellos parece temblar. La sombra avanza, preparada para engullir no solo a Javier, sino a su hija, a su esperanza. Y entonces, en la última fracción de tiempo antes de que todo se sumerge en la oscuridad, ocurre. Un relámpago de luz irrumpe en la negrura, dejando a Javier paralizado. La elección ha sido hecha. ¿Podrá recuperarse de este oscuro abismo? ¿O caerá en el profundo silencio que acecha detrás de la puerta? Un secreto por descubrir, con consecuencias más oscuras de lo que jamás imaginó. El destello de luz iluminó brevemente el oscuro panorama, como una chispa en medio de la noche más profunda. Javier sintió que su pulso se detenía mientras su mente intentaba procesar lo imposible. Esa luz no era simplemente esperanza, era una advertencia, un eco de lo que estaba a punto de revelarse. «Papá», gritó Valeria, pero su voz se desvaneció en una mezcla de susurros que parecían arrastrarse desde las profundidades. La sombra se replegó temblando, pero no se disipó. En su lugar, comenzó a tomar forma nuevamente, con una no sé qué de malignidad y desesperación. ¿No quieres saber la verdad, Javier? ¿La verdad sobre lo que has olvidado y lo que has perdido?, murmuró la sombra, y al hacerlo, reveló su rostro. No era solo un rostro. Cada rasgo representaba una herida, un pecado oculto. Javier temblaba, atrapado entre el terror y la repugnancia. La sombra le ofreció un vislumbre de sus recuerdos, una película repugnante de pérdidas y errores, imágenes de su propia vida desmoronándose ante sus ojos. «No, no quiero verte», gritó Javier, intentando cerrar los ojos, pero la imagen de su mejor amigo, aquel cuyo nombre había eliminado de su memoria, apareció carcomido por el tiempo. La risa, el compañerismo, todo convertido en cenizas. La sombra se acercó un paso más, su aliento helado acariciando el rostro de Javier. «Te llevaremos al fondo de tu alma, ahí donde escondes tus mayores miedos. Solo allí podrás encontrar la redención». Valeria, temblando, extendió su mano hacia su padre. «Papá, no lo hagas, no te dejes llevar». Sus ojos eran espejos de su terror, y eso hizo que Javier se sintiera aún más impotente. Con un profundo alarido de angustia, intentó alcanzarla, pero una fuerza extraña lo mantenía anclado. Y entonces la sombra cambió otra vez. En un instante, los rostros perdidos se convirtieron en figuras conocidas. Los ojos de Laura, llenos de dolor. «¿Nos olvidaste tan pronto? ¿Tu amor no significó nada?», preguntó, su voz un eco que reverberaba en la mente de Javier. «No, Laura, no, yo...» Pero no pudo terminar la frase.
un torrente de remordimiento le inundó, lanzando las sombras incluso más profundas. Comprendió que había huido del pasado, de las decisiones que nunca tuvo el valor de enfrentarse. La sombra se alimentaba de su culpa, transformando cada lágrima en una chispa de temor. Javier sintió que todo en él se desvanecía, que las memorias que había intentado ocultar volvían como demonios a reclamar lo que les pertenecía. Y en el fondo, la verdad era más implacable que cualquier terror que pudiera existir. ¿Y qué si no puedes dejar de ser quien eres?, murmuró la sombra, burlándose de su sufrimiento. El terror no es solo lo que ves, Javier. El verdadero terror es lo que ya llevas dentro. En un arranque de furia, Javier cerró los ojos y concentró toda su energía en su amor por Valeria. Te protegeré, cueste lo que cueste. No dejaré que te lleve, prometió, aunque internamente luchaba con la debilidad que lo rodeaba. Pero la sombra comenzó a reírse, esa risa que resonaba como un trueno lejano. ¿Crees que con amor puedes salvar lo que has destruido? ¿O simplemente te perderás en el abismo, junto a ella? En ese momento, la oscuridad se tornó más densa, opacando el brillo. Que aún intentaba luchar. Javier se dio cuenta de que no solo estaba luchando contra una sombra externa, la verdadera batalla se libraba en su interior. Con cada instante que pasaba, la separación entre él y Valeria se hacía más angustiante. Con cada instante que pasaba, la separación entre él y Valeria se hacía más angustiante. El abismo se abría, y Javier entendía que quedaban muchas puertas que aún no había abierto. Javier, susurró su hija, su voz resonando a través de la confusión. Es ahora o nunca. Y con ese grito, un nuevo terror se dibujó en el horizonte, el terror de lo desconocido. ¿Qué pasaría si, al enfrentarse a la sombra, Javier no solo perdiera a Valeria, sino también a sí mismo? Los ecos del pasado lo atormentaban mientras la sombra seguía avanzando, lista para absorber cada parte de él. ¿Sería suficiente la luz que llevaba dentro para resistir la oscuridad que se acercaba? ¿O finalmente recibiría su castigo en la penumbra, una lección cruel de lo que significa ser humano? La elección se avecinaba, la batalla apenas había comenzado, y la sombra no iba a rendirse tan fácilmente. ¿Cuál sería el precio por enfrentar sus demonios? Un remolino de preguntas que solo el tiempo podría responder. Una brisa helada recorrió el lugar, arrastrando consigo los ecos lejanos de llantos y susurros que parecían provenientes de un mundo que no les pertenecía. Javier, con los ojos cerrados, sintió como si el suelo bajo sus pies estuviera a punto de desmoronarse. La risa de la sombra resonaba en su mente, un estruendo en medio del silencio que oprimía su pecho. Valeria, susurró, abriendo los ojos lentamente. La imagen de su hija estaba más borrosa ahora, como si el aire entre ellos se espesorara. No puedo permitir que esto te alcance. Con cada palabra que ofrecía, la sombra se debilitaba, pero también lo hacía su propia resolución. Recordó el instante en el que había dejado a Laura, la tergiversada idea de que una vida mejor podría sustituyéndola. Durante años había errado, llenando el vacío con excusas. «¡No más!», gritó Javier, apretando los dientes y manteniéndose firme. La sombra parecía retroceder, pero el suelo comenzó a crujir de manera ominosa. ¿Realmente crees que puedes escapar? Estas cosas pasan en un instante, pero las cicatrices quedan para siempre, dijo de nuevo, su voz haciendo eco entre las ruinas de lo que había sido su vida. Javier sintió que el amor por su hija crecía, como un fuego que comenzaba a avivarse pese a la tormenta. «Te protegeré, Valeria, no importa lo que cueste». De repente, Valeria con fervor gritó: «¡Papá, atrás! ¡Mira!». Con un giro de su cabeza, Javier vio cómo la sombra comenzaba a distorsionarse, arrugándose como papel quemado ante el resplandor que emanaba de su propio corazón. La luz no era solo un destello, era una revelación, un camino difícil pero reconocible. Dando un paso atrás, él la siguió, empujando contra la oscuridad con una nueva fuerza. «No estoy solo, tengo esto», dijo, levantando la mano como si sostuviera el sol mismo. «Los recordaré, todos». Ellos. Laura, mi amigo. Cada paso en mi vida que me hizo quien soy. Un rugido ensordecedor resonó, lanzando ondas de frío y desesperanza a su alrededor. Pero Javier no podía permitirse flaquear.
Los recuerdos comenzaron a alinearse, formando imágenes vivas en su mente. Las personas que amamos nunca desaparecen, siempre permanecerán en nosotros, marchando a nuestro lado, murmuró en un tono casi como una oración. Mientras la sombra se retorcía, Javier se giró hacia Valeria, quien lo miraba con ojos llenos de fe y miedo. «Ven, iremos juntos», dijo, tomando su mano. La conexión entre ellos iluminó el camino, una senda que atraviesa la oscuridad. Se adentraron en la luz, sintiendo que la oscuridad retrocedía, y cada paso resonaba con la fuerza de la redención. Sin embargo, una risa aguda emergió detrás de ellos. ¿Creen que están a salvo? ¿Que han ganado la batalla? Pero aún queda mucho por descubrir. Esta oscuridad es solo un vestigio de lo que viene. Javier sintió un escalofrío, una advertencia del abismo que aún acechaba. La sombra no había sido derrotada por completo, solo había retrocedido. Sabía que quedaba un camino más difícil por andar, donde las dudas y los temores ocultos clamarían por atención. No vamos a detenernos», afirmó Javier, apretando más fuerte la mano de Valeria. Hart, palpitante, sintió la urgencia en cada poro de su ser. El futuro aún no estaba decidido, y el eco de la sombra resonaba en su mente. Sería cuestión de tiempo antes de que la luz fuera puesta a prueba nuevamente. ¿Cuál sería el siguiente movimiento de su adversario? La batalla no había terminado, y Javier sabía que cada decisión podría traer una nueva forma de horror. El suelo temblaba bajo sus pies mientras avanzaban por la luz que parecían haber traído consigo. Un destello de esperanza luminosa se abría ante ellos, pero a medida que Javier y Valeria continuaban, la risa burlona de la sombra resonaba como un eco aterrador a sus espaldas. Cualquiera pensaría que el frío mortecino había desaparecido, pero Javier podía sentirla helada en su nuca, como si una mano invisible quisiera agarrarlo y arrastrarlo de nuevo. «Papá, tengo miedo», murmuró Valeria, su voz resonando en la claridad, pero su mirada reflejaba la inquietud que vibraba entre ellos. «No estás sola, nunca lo estarás», afirmó Javier, tratando de transmitir valor a través de su abrazo. Sin embargo, lo que sentía en su interior era un torbellino de ansiedad. La sombra había dicho que aún quedaba mucho por descubrir, y su instinto le decía que no debía confiarse. A lo lejos, un susurro helado empezó a hacerse más intenso, como un susurro que se transformaba lentamente en gritos desgarradores. Los recuerdos del pasado se desdoblaban en su mente, imágenes de momentos felices entrelazándose con visiones de dolor y arrepentimiento. La risa de Laura, el eco de sus palabras y los arrepentimientos que nunca fueron compartidos, todo se amalgamaba en un sentimiento abrumador. «Mira», Valeria apuntó hacia adelante, donde una figura emergía de entre las sombras del resplandor que habían logrado alcanzar. Aunque la luz aún brillaba, esa figura parecía absorberla, creando un contraste inquietante. Era una figura pantanosa, su rostro distorsionado y apenas reconocible, como un reflejo en agua oscura. Javier sintió cómo la conexión entre él y su hija se tensaba cuando la figura más se definía. «No es real», pensó, pero la imagen se acercaba, con ojos que encendían un terror frío en su pecho. «¿Me extrañaste, Javier?», preguntó la figura en un susurro melódico. Era Laura, pero no era ella. Sus ojos eran pozos oscuros que parecían devorar la luz misma. «¿Por qué no has venido a verme?» No eres ella», contestó Javier, esforzándose por no mirar a Valeria. La figura sonrió, pero en su rostro se dibujaba un horror incesante. La sombra detrás de ella parecía vivir y moverse, danzando alrededor de lo que alguna vez había sido su amor. La risa resonó de nuevo, más fuerte, más siniestra. Era como un canto que retumbaba en las paredes de su mente. Javier cerró los ojos, recordando el fuego de sus recuerdos, el calor del amor auténtico que lo había mantenido vivo. «No voy a caer», gritó, levantando su mano entre ellos como un escudo. «Vamos, Valeria, debemos seguir, no podemos quedarnos aquí».
Con un tirón decidido, dio un paso adelante, tirando de su hija. La luz parecía temblar alrededor de ellos, pero la figura continuó avanzando, extendiendo una mano hacia él. Tu hija necesita saber la verdad. La oscuridad vive en sus venas, Javier. Ella también es parte de mí. La voz de Laura se volvió más fuerte, resonando en su mente, y Javier sintió que se tambaleaba en el borde de la locura. ¡No!, gritó, su voz temblando mientras los bordes de su conciencia luchaban contra el horror. Valeria temblaba a su lado y el miedo la hacía pequeña e indefensa. Esto no es real, eres solo una sombra. En ese momento, todo se oscureció. La figura se disolvió en la oscuridad y el suelo se volvió a estremecer bajo ellos. Esto no ha terminado, susurró una voz, más cercana y profunda, mientras todo a su alrededor comenzaba a desmoronarse. Javier y Valeria empezaron a caer. La luz había desaparecido, dejando solo un vacío que prometía revelar secretos aún más oscuros que los que creían haber dejado atrás. ¿Qué haría ahora Javier para mantener a su hija a salvo? ¿Y si la verdad que tanto temía estaba más cerca de lo que pensaba? La caída fue un descenso interminable, como si el tiempo se hubiera detenido y el terror se instalara en el aire. Javier abrazó a Valeria, su corazón palpitaba mientras la oscuridad se cerraba a su alrededor, un manto pesado que intentaba estrangularlos. A su alrededor, ecos de risas burlonas resonaban, pero Javier simplemente cerró los ojos y concentró toda su energía en el amor que sentía por su hija. De repente, al final de la caída, impactaron contra un suelo duro. A su alrededor, las sombras se disolvieron como humo al contacto con la luz. El aire se volvió más claro, aunque la tensión seguía palpando. Al abrir los ojos, se dieron cuenta de que habían llegado a un vasto paisaje quebrado, un lugar donde los recuerdos de su vida se manifestaban en forma de sombras distorsionadas. «Papá», murmuró Valeria, su pequeña mano temblando en la de él. «¿Dónde estamos?» «Estamos cerca, cariño, solo necesitamos enfrentarlos», contestó Javier, sintiendo que el miedo apretaba su pecho. Pero más que eso, el sentimiento de protección que sentía por ella creció como una llama. A medida que avanzaban, las sombras empezaron a cobrar forma. Figuras conocidas emergieron de la oscuridad, rostros que habían sido parte de su vida, pero todos llevaban una expresión de sufrimiento. Entre ellos, la imagen de Laura era la más desgarradora. Su figura se debatía entre el amor y el rencor, como si los recuerdos de alegría y dolor se entrelazaran en una lucha interminable. «¿Por qué no viniste a buscarme, Javier?», preguntó Laura, sus ojos llenos de dolor, como si la culpa la pesara más que cualquier sombra. «Te he estado esperando». «No, no permitas que te atrapen», advirtió Valeria, observando a su madre con miedo. El calor que emanaba de su amor seguía siendo una chispa brillante en este oscuro abismo. Javier sintió el impulso de correr hacia Laura, pero dudó un segundo. Había mucha verdad en esa pregunta, mucho que había enterrado. «Tú no eres ella», gritó, su voz resonando con furia en el aire. «Este lugar es una trampa. Necesito a Valeria, no puedo perderla también». Las sombras se comenzaron a acercar, extendiendo brazos como tentáculos. «Nunca has sido lo suficientemente fuerte, Javier», clamó Laura, cada palabra un disparo que atravesó su alma. «Siempre has huido de la verdad. Pierdes a tu hija por tu culpa». El corazón de Javier se detuvo un instante. «¡Cállate!», gritó, dándose la vuelta. «No vas a atraparme en este juego. Estoy aquí para protegerla, para darle lo que necesita». La figura de Laura se retorcía, y Javier comprendió que la verdadera lucha no era contra sus recuerdos, sino el perdón que necesitaba, un perdón que él mismo no le había concedido. Con un movimiento feroz, tomó la mano de Valeria, sujetándola con fuerza. «Esto es nuestro momento, nadie interpondrá su dolor entre nosotros». Las sombras retrocedieron por un momento, sorprendidas por la determinación de Javier, pero pronto comenzaron a reagruparse, lanzándose hacia ellos como una tormenta desatada. «Valeria, aférrate a mí», gritó Javier, mientras una luz intensa comenzaba a emanar de su interior. La visión de su hija lo llenó de valor. Todo, absolutamente todo, lo que había amado ardía en él como una llamarada. «Juntos», exclamó,
Y con esas palabras un resplandor brotó. La luz era la suma de todos sus recuerdos, todas sus decisiones, cada lágrima y cada risa. Recuerdos de Laura, de Valeria, de aquellos momentos en que la conexión entre ellos fue tan real. La explosión de luz atravesó la oscuridad. Las sombras chillaron y comenzaron a disolverse en un pálido vapor. La figura de Laura se convirtió en un destello, y con ella cada uno de los recuerdos se alinearon, formando un puente. «Vamos, Valeria, no tenemos mucho tiempo», dijo Javier al adentrarse en la luz. Se dio cuenta de que no podía cambiar el pasado, pero podía construir un futuro para su hija. Mientras cruzaban juntos, el dolor, la rabia y el arrepentimiento se desvanecieron. En lugar de un muro de sombras, aparecieron momentos luminosos, risas, abrazos, tardes de juegos en un parque. La luz los envolvió y los trajo de regreso a un espacio familiar. Cuando finalmente abrieron los ojos, se encontraron en el viejo edificio, ahora silencioso y lleno de verdadera paz. Las sombras habían desaparecido y el aire se sentía ligero. ¿Lo logramos, papá?, preguntó Valeria, sonriendo con esa dulzura que iluminaba el día. Sí, amor, lo logramos, respondió Javier, abrazando a su hija con fuerza. Siempre estaré aquí para protegerte. A partir de ese momento, sus corazones latían al unísono, sabiendo que, juntas, podrían enfrentar todo lo que venga, porque la luz del amor siempre triunfará sobre cualquier oscuridad. Al final, y al mirar hacia el futuro, Javier comprendió que cada sombra del pasado había sido lección, cada lágrima una forma de liberarse. La historia no termina aquí. A veces, el verdadero viaje es el que hacemos por dentro, el viaje hacia el amor y la aceptación. Cada día es una nueva oportunidad para reescribir la historia, y él estaba listo para hacerlo. Valeria observó a su padre, con un brillo en sus ojos. «Papá, ¿podemos ir al parque hoy?» «Por supuesto, vamos, la vida nos espera», respondió Javier, y juntos se dirigieron hacia la luz, hacia un nuevo comienzo donde no había espacio para sombras. Y así concluyó la pesadilla, pero la historia de amor y fortaleza apenas comenzaba. Y ahora necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas descubran estas narraciones. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu apoyo lo cambia todo. Al final, y al mirar hacia el futuro, Javier comprendió que cada sombra del pasado había sido lección, cada lágrima una forma de liberarse. La historia no termina aquí. A veces, el verdadero viaje es el que hacemos por dentro, el viaje hacia el amor y la aceptación. Cada día es una nueva oportunidad para reescribir la historia, y él estaba listo para hacerlo. Valeria observó a su padre, con un brillo en sus ojos. «Papá, ¿podemos ir al parque hoy?» «Por supuesto, vamos, la vida nos espera», respondió Javier, y juntos se dirigieron hacia la luz, hacia un nuevo comienzo donde no había espacio para sombras. Y así concluyó la pesadilla, pero la historia de amor y fortaleza apenas comenzaba. Y ahora necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas descubran estas narraciones. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu apoyo lo cambia todo.